El libro secreto de Yeshua. Tomo 1. El momento del despertar. De Daniel Megua. Editorial Ishtar. 4. Sucedió en el fondo de un pequeño valle. Unas semanas más tarde, nuestra familia había crecido. Mi madre no tuvo tiempo de llegar al Bet Said como era la costumbre. Una anciana del pueblo me hizo salir de nuestra casa y cerró la puerta tras de mí. Todo sucedió en silencio. Mi padre apenas acababa de llegar corriendo de los campos cuando yo ya tenía un hermano pequeño. Recuerdo particularmente el momento en que me lo presentó, sentándose con él en brazos a la entrada de nuestra casa. Le llamaremos Judas, me dijo al oído en un tono de complicidad. ¿Judas? Murmuré. Sí, está bien. No quise saber nada más, no era necesario. ¿Está bien? Quería decir para mí que era apropiado. Todavía me veo pasando lentamente la mano sobre la frente arrugada de Judas y salir corriendo después, abriéndome camino entre las personas que empezaban a aglutinarse a nuestro alrededor. Una buena parte de lo que quedaba del día tuve que permanecer solo, rondando entre las colinas contiguas a la aldea. Hacía calor y el canto lancinante de los grillos se mezclaba con los balidos de las ovejas que vagaban entre los matorrales. Judas. No dejaba de repetir aquel nombre. Sonaba extrañamente al oído de mi alma, exactamente como si fuera la primera pieza de un mosaico inscrito en mí. En aquel tiempo me gustaban los mosaicos. Su principio me fascinaba. Había descubierto uno hecho por un romano en Jerusalén durante nuestra breve estancia en casa de mi tío Yusaf. Me gustaban porque me parecía que hablaban de lo que es a imagen de nuestro mundo, hechos de tantas cosas, pero reconduciéndonos a la unidad. Confusamente, Judas, apenas acabado de nacer, tocaba ya en mí una indecible fuerza. Me emocionaba y me hacía feliz sin que pudiera explicarme el porqué. Aquella tarde olvidé la lección que me tenía que dar el anciano que dirigía nuestra pequeña comunidad. Zerá, ese era su nombre, parecía esperarme sobre un murete de piedra cuando por fin regresé a la aldea. La cabeza medio tapada por un amplio chal de lino pardusco, el antiguo recitaba abiertamente una plegaria. Cuando estuve a 3 pasos de él, se interrumpió. Entonces, ¿Yusaf, hijo de Yusaf?, dijo sin mirarme siquiera. No encontré nada que expresar, pero me detuve mientras mi mirada se posaba sobre sus pies. No llevaban sandalias y decían haber caminado mucho, verdaderamente mucho. No pude retener arrodillarme ante ellos y poner encima mis palmas. ¿Quién eres, Yusaf? ¿Qué debía responder? De nuevo era la misma pregunta, y esta vez levantaba una especie de dolor en mi alma, un desgarro singular teñido de alegría y de orgullo. ¿Quién soy? Soy... Y después, repentinamente, encontré una escapatoria a la pregunta. ¿Ahora? Soy el hermano de Judas. Zerá se puso a reír suavemente en su larga y abundante barba, un poco quemada, mientras ponía una mano sobre mi cabeza como para indicar que me levantara y que prosiguiera mi camino. Pero yo no quería. Algo me forzaba a quedarme allí, algo semejante a un agua que debía correr sí o sí. Hubiese querido decirle al anciano que lo amaba sin saber por qué, sin más. Yo que apenas le conocía e incluso había sido un poco maltratado por él. Pero esas cosas no se hacían, me había dicho un día mi padre. Eso no se hacía entre hombres, y me hizo entender que entre nosotros algunas palabras eran consideradas demasiado femeninas y que los hombres debían guardarlas dentro de sí. «Levántate, Yusaf», murmuró Zerá, apoyándose sobre uno de mis hombros para abandonar su murete. De todas formas, añadió, creo que yo no tengo gran cosa que enseñarte. Quise reaccionar. ¿Aquello iba tanto en contra de lo que me habían inculcado? No, no protestes, Yusaf. No sé quién eres exactamente, pero lo que creo adivinar
es suficiente. Zerá y yo dimos unos pasos juntos a través de los estrechos callejones de nuestra aldea. Pese a su andar ligeramente renqueante, caminaba erguido y orgulloso. ¿Ves, Yusuf? Mi alma se siente todavía joven, aunque el cuerpo ya empiece a dolerme, pero sé muy bien que hay pequeños trozos de ella que se endurecen, como la madera vieja que se reseca y no puede dar más brotes. Algo se está moviendo, me doy perfectamente cuenta de ello. Quisiéramos que todo siguiera inmóvil, pero no hay nada que hacer. Vaya, mira. Y diciendo esto, Zerá señaló con el dedo la parte trasera de una minúscula casa de la que salía un olor agradable a madera y pan cociéndose. Me condujo hasta allí. En medio de un modesto espacio pavimentado de piedras planas, había un pequeño horno de tierra medio enterrado en el suelo. Se distinguían unas brasas y una niña, apenas mayor que yo, vigilaba atentamente las tortas. ¿Comprendes? No hace de eso tanto que todavía cocinábamos nuestras tortas al sol, tranquilamente, desde las primeras horas de la mañana, y cuando el sol no calentaba, comíamos las que quedaban de los días anteriores. Vivíamos bien así. Después, uno de los nuestros que viajó llegó de Jope diciendo que había que construir hornos en la tierra. Yo fui uno de los que no querían. A decir verdad, me sentía guardián de no sé qué, exactamente como cuando llegaste con tus padres y nos reunimos con todos los antiguos. Desconfiaba, no porque sea viejo, sino porque a menudo estamos hechos de esta manera. A veces preferimos rompernos antes que movernos. Es como con los romanos. No nos gustan, pero muchos tienen miedo de lo que pasaría si se marcharan. Si lo que me ha dicho tu padre de ti es verdad, es probable que desates la tormenta y entonces, me acuerdo que Zerá no terminó su frase y que aquello me dejó una sensación extraña. ¿De qué padre hablaba? ¿Tú también le escuchas a Awoun?, dije con candor. Como única respuesta, Zerá me agarró firmemente por los hombros, me puso frente a él y me fijó largamente con su mirada. No supe cómo traducir aquella mirada detrás de sus cejas enmarañadas. Después me estrechó un breve instante contra su larga túnica, tras lo cual, sin decir nada, me empujó delante de él en el callejón. A partir de ese momento, Zerá no dijo una palabra más hasta que llegamos cerca del muro que rodeaba nuestra casa. ¿Sabes, Yusuf? Se dijeron muchas cosas aquí cuando tus padres se marcharon contigo nada más nacer. Había malas lenguas. Fue sobre todo por esto que abandonasteis el pueblo cuando la estrella brillaba todavía en el cielo. Entonces algunos dijeron que habíais preferido huir y que todo el resto no eran más que pretextos. Tu padre te lo explicará algún día. Zerá se marchó tras esas palabras, dejando que me reuniera con el grupo de hombres y mujeres que se apretaban todavía en nuestra puerta por curiosidad, por deber o por afecto. Mi regreso pasó desapercibido. Era exactamente lo que quería. Subí a nuestra terraza por la única escalera de cuerda y madera que poseía la casa. Quería sumergirme mejor en aquella alegría tan tenaz que la llegada del pequeño Judas había sembrado en mí y no me soltaba. Cuando una semana más mi padre realizó la ceremonia de Brit Milá, como prescribía la costumbre, aquella alegría seguía sin abandonarme. En verdad, aquel periodo fue para mí de una gran transformación. Cada noche me visitaban unas miradas a las que no podía identificar, pero que en el fondo de mi corazón sabía que conocía. Entre estas había, estaba seguro, la de mi nuevo hermano. No su mirada de lactante, sino su mirada de alma que, como un hilo conductor, me hacía llamar interiormente. Pero, ¿dónde estáis todos? ¿Dónde estáis? Después, las semanas y los meses transcurrieron, nutridos de quietud, pero también de interrogantes. Todo me interpelaba y lo cuestionaba todo, como si todo pudiera responderme. Sin darme cuenta, logré acercarme más a los niños de mi edad.
Eran emanaciones de luz y eso me divertía, aunque me situaba ante un enigma cuyo sentido seguía escapando a mi comprensión. ¿Por qué ellos son ellos y por qué yo soy yo? Cuando me unía a su grupo para jugar bajo los olivos o me dedicaba a las tareas domésticas, aquel cuestionamiento me provocaba a veces la sensación aguda de tocar algo muy sagrado, y eso me daba el vértigo del infinito. Era todo el problema de la diferencia y, por tanto, de la separación, el que se me aparecía ya en toda su inmensidad. Un día que me designé para ir a guardar las ovejas, propiedad de todos los de nuestro pueblo, vi llegar a 7 u 8 de mis compañeros de juego. Con sus túnicas de lino, en algunos demasiado remendadas, tenía un aspecto un poco travieso. Estaba el pequeño Jacobo, Elías, Leví, Simón, el hijo del alfarero, y luego estaban las niñas, de las que me acercaba un poco menos como por respeto a una de aquellas viejas normas no declaradas que persistían en aquel tiempo. Pasó en el fondo de un pequeño valle, allí donde la hierba era más densa y unas enormes retamas proyectaban su dulce sombra. El aire tenía un buen olor a menta. Yusaf, me lanzó Elías, ¿nos acompañas al arroyo? Ayer vimos unas extrañas lagartijas allí. Tengo que guardar el rebaño todo el día. Mis ovejas se dispersarían. El pequeño grupo ya estaba a 2 pasos de mí. ¿Y qué? Dijo Elías en tono burlón. No irían muy lejos. Te ayudaremos a reunirlas cuando volvamos. He oído decir que hay perros errantes en este momento, entonces, si cogen a una, mis padres tendrían un gran disgusto y sentirían vergüenza. Les dirás que no lo sabías. La respuesta de Elías me provocó un repentino sentimiento de malestar que no sabía que pudiera existir. Durante un momento no supe qué contestar. El niño había dibujado ante los ojos de mi alma una puerta en la que nunca había pensado, pero que no podía empujar. ¿Tú podrías hacer esto, Elías? Elías se encogió de hombros y tras un corto titubeo dio media vuelta, llevándose a su pequeña tropa de amigos. Solo uno no siguió el movimiento, el hijo del alfarero. Simón se acercó a mí como si sintiera vergüenza por Elías y quisiera hacerse perdonar por haber estado presente. Él siempre es un poco así, dijo sin saber manifiestamente qué hacer. Él no es malo, no es grave. No, no es grave, repetí. Pero en el fondo de mí estaba desconcertado. En un instante era cierta la imagen de nuestra fraternidad, la que acababa de ser quebrantada, la imagen que me habían dado de ella mis padres durante años, las de una comunidad en la que cada uno era verdadero, sencillo y recto. En mi espíritu de niño la había idealizado, y he aquí que, de repente, despertaba de una especie de sueño. ¿Prefieres que te deje solo, Yusaf? Con la cabeza le dije que sí. Tengo que hablar con mi padre, añadí enseguida. Ya sabes que se ha ido a la ciudad con los demás esta mañana. Da igual. Ah. Simón se alejó sin decir nada más. Le vi subir con rapidez una pendiente, girarse hacia mí un instante y desaparecer detrás de las retamas. Sabía que él no podía comprender, pero yo tenía una necesidad intensa de estar solo. Después de juntar mis ovejas, que ya habían empezado a dispersarse un poco, busqué un rincón a plena luz y me tumbé sobre el suelo, con mis ojos mirando derecho al sol. La idea de fijarlo con la mirada se había impuesto bruscamente en mí, como si fuera el reflejo perfecto de aquel padre con el que estaba decidido a hablar. Poco importa si aquello iba a hacerme daño. Más que nunca tenía que escucharme. Recuerdo que me sentí a la vez tan alterado y emocionado que los latidos de mi corazón habían ocupado todo mi pecho. Evidentemente, como era de esperar, al cabo de unos segundos mis párpados se cerraron por la quemadura demasiado punzante de la luz. Sobre el fondo de mi alma no distinguía más que un enorme punto negro. Era doloroso, pero quise dejarme aspirar por él. Lo logré. Fue fácil. Y allí todo se volvió negro
como la más oscura de las noches en las entrañas de la tierra. Había perdido contacto con mi cuerpo y la idea de que Awoun no fuera quizás a dirigirse a mí me hizo descubrir un repentino sentimiento de angustia. ¿Dónde estaba? ¿Iba a poder salir de aquella negrura? Había sido un loco al esperar acercarme así a mi padre cuando y como yo lo decidiera. 1000 preguntas irrumpieron en mi centro, abatiéndose cruelmente sobre el espacio hasta entonces inviolado de la confianza en mí mismo y la belleza del mundo. Después, progresivamente, me pareció ver más claro. De la negrura emergía algo que me hablaba, algo que empezó a instruirme. Tal vez era simplemente algo de mí, venido de otra parte oculta. ¿Has reconocido a Elías? Sin duda crees que traía solo la invitación a la mentira. Y sin embargo, Sananda, antes que nada, era el mensajero de tu padre. Muy a menudo no vemos venir al mensajero. Sabe disimularse. En realidad, la vida está hecha solo de mensajeros, y su mensaje es siempre el mismo. Aprende a leer tu camino y escríbelo después como sabes que tiene que ser leído. Unifica todo, porque todo te construye. Me levanté de golpe. Los ojos me seguían ardiendo, pero lo que vivía detrás de ellos era límpido. Una parte de mí había envejecido en unos instantes. Sí, estaba allí. Era por eso que había venido a este valle con mis ovejas, no para tocar con el alma la existencia de la mentira, sino para reconocer a mi padre en cada repliegue de aquello que se acercaba a mí. La imagen del mosaico resurgía de nuevo. Me decía que todos éramos indispensables y que todos cumplíamos una función los unos con respecto a los otros. Seamos tejedores de sombra o alzadores de velos, nuestras vidas se casan y se instruyen mutuamente según una inteligencia que nos sobrepasa tanto y tanto. Aquella tarde lloré porque me di cuenta de que estuve a punto, por un breve instante, de echar a Elías fuera de mí, de empujarlo al exterior de mi corazón por haberme mostrado de qué forma un alma puede ponerse a cojear. En verdad, aquel fue para mí el instante de un gran despertar, y no quise subir las ovejas a su corral sin haber logrado antes agradecer completamente al pequeño Elías por aquello que se había encargado de remover en mi conciencia. Guardo recuerdo de que, arrastrándome con ellas por el sendero encarpado que conducía hasta la aldea, me dediqué a bordar una pequeña historia teñida de una sencilla sabiduría. Muchos años después la recordé y la ofrecí a aquellos que se abrían. Las estaciones siguieron transcurriendo. Mientras Judas crecía, participé en todas las tareas de nuestro pueblo, aprovechando, sin embargo, la menor ocasión para refugiarme en mi interior. No había en ello ninguna huida, ya que el universo que se estructuraba en mi alma me parecía tan concreto como el otro, el de las siembras, las cosechas y las 1000 labores de la vida cotidiana de una minúscula comunidad. Hice todo lo que pude también para acercarme a los de mi edad, si bien no ignoraba que algunos me llamaban pretencioso por ser el primogénito de Yusaf y de una antigua paloma de nuestro pueblo. No te preocupes por eso, avanza, me había lanzado imperiosamente mi padre. La diferencia hiere siempre, pero es ella la que fabrica los días y los hombres. También con el tiempo borré de mí aquella resistencia que me había alejado un poco de las niñas. Sucedió de forma natural, con el juego de la piedra. Estaban Rebeca y su rostro lleno de pecas, Betsabé, Miriam, cuyo padre tejía nuestras ropas, y también estaba Marta, a quien le gustaba ordeñar las ovejas. Mi vida habría podido continuar así, habría podido crecer y convertirme a mi vez en sacerdote de nuestra comunidad como mi padre o el viejo Zerá. A veces quise persuadirme de ello, pero desde el fondo de mis 6 años apenas cumplidos, sabía que aquello no ocurriría jamás. Yusaf y Meriem también lo sabían, ellos que me habían repetido en varias ocasiones como una fatalidad, que yo era como una crisálida que encerraba a otra crisálida. Eso
me había hecho sonreír. Todo aquello fue confirmado por un acontecimiento importante, uno de esos acontecimientos que marcan una vida todavía joven, confirmándole una singularidad que sabe que ya forma parte de ella.